Aceites Manzano patrocina la cocina de Juan Luis. Cuélate en mi vida, buscando el punto de cocción. A fuego lento, mire mi chispera. Si acaso no hay receta, sabes que yo me la invento. Siéntate en la mesa y sube el televisor. Tú eres de cuchillo. Hola, yo soy Juan Luis Buitrago y esto es la cocina de Juan Luis. Un día más aquí en las instalaciones de la Universidad de la UCA, en el grado de gastronomía, en el aula que tienen preparada para dar clases. Nosotros venimos, nos insertamos aquí en su cocina y nos hacemos un plato nuevo cada día. Hoy vamos a hacer un plato muy típico de aquí, de la región de Murcia, y sin embargo uno de los platos que más se conocen en España, ¿no? Un caldero del Mar Menor, ese mar que tenemos, esa laguna salada, ¿vale? Donde salen estos peces o alrededores, un plato muy típico de la costa murciana, por el pescado que se utiliza, ¿vale? También se utiliza dorada, se utiliza morralla, pero bueno, el gran protagonista de esta receta es el mujol y son las ñoras. A partir de ahí vamos a hacer creo que el arroz más preciado, ¿no?, en Murcia, que es el caldero. El caldero, no sé si lo sabéis, tiene una historia, ¿vale?, antiquísima, que viene de que es un plato de pobres, es un arroz de pobres, de pescadores, digamos, no de pobres sino de pescadores. Sin embargo, si hacéis uso de la memoria y las nuevas noticias que salen, los platos más característicos, los que están saliendo a florecer, son los platos tradicionales de siempre, o los platos de pobres, que los cocineros los cogemos, los tratamos con nuevas técnicas que hay en el mercado. Incluso si los podemos intentar mejorar, los mejoramos, pero bueno, es casi imposible, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer, ya os digo, es el caldero. Y con ingredientes típicos, estos ingredientes sí que los encontramos aquí en la región de Murcia: un tomate, unos pimientos morrones, que son la conserva de aquí, un arroz de galarparra, un mujol que lo encontramos en la costa. Decir del mujol que lo encontramos en toda la costa, en toda España prácticamente, y en otros mares también hay mujol, pero sin embargo, al ser un pescado que sobre todo está por la zona portuaria, donde hay barcos y todo, y están los clubes náuticos y demás, hay muchos pescados, hay muchos mujos que tienen un sabor muy fuerte, ¿no? Un pescado que tiene mucha grasa y tiene un sabor un poco fuerte. Aquí en Murcia sí estamos acostumbrados a comer mujol, pero sin embargo en otras zonas de España lo descartan porque dicen que es un pescado como rastrero, es un pescado que se come la morralla del mar, es un pescado que se come, que está ahí alrededor del barco y se come lo que suelta el barco, ¿no? Pero bueno, es un pescado exquisito, es un pescado muy rico y con un sabor característico impresionante. Y luego, por otro lado, son las ñoras, estos pimientos secos, ¿vale?, de los que nosotros hacemos en Totana un pimentón excelente, con una denominación de origen estupenda, que no tiene nada que envidiar a la archiconocida, ¿no?, de Extremadura, el pimentón de la Vera. Allí lo que pasa es que lo ahuman el pimentón y aquí simplemente lo dejamos secar al sol y lo trituramos. Bueno, este es el típico pimiento nuestro. Bueno, pues sin más, vamos a empezar y a enseñar cómo se hace el caldero. Bueno, sin más, vamos a freír. Lo primero que vamos a hacer es freír las ñoras en aceite, porque queremos sacar ese sabor a ñora frita característico del caldero. Para ello, un buen chorreón de aceite de oliva. Y vamos a freír aquí las ñoras, que previamente las vamos a limpiar, le vamos a quitar todas las semillas. Y luego, una de las características de este plato, ¿vale?, que no lo hace otros platos típicos de las regiones españolas, es que el pescado y las tripas, ¿vale?, yo lo voy a hacer como lo hacían antiguamente los pescadores, que mientras esperaban o cogían, era la hora de comer, pues se hacían su caldero, ¿no? Me diréis que este no es el caldero típico, ¿vale? Yo no tengo el caldero típico de los pescadores. Primero, sí lo tengo, pero no lo tenemos aquí porque estas placas de inducción no funcionan con esos calderos, ¿vale?
entonces son hierros colados y tal, no funcionan aquí. Y que se hacía fuego en la orilla de la playa o bien en el barco, con mucho cuidado, pero... y lo primero que hacían era, aparte de freír las ñoras y los ajos, freían muy fritas todo lo que son las tripas del pescado, ¿vale? Lo primero es las tripas, entonces las sacaban y esas tripas se las iban comiendo, ¿vale? Antes de echarle el caldo. Bueno, bajamos un poquito el... Ya está un poco casi caliente, no, muy caliente. Entonces lo vamos a echar y enseguida, con mucho cuidado, las vamos a sacar para que no se nos quemen, ¿vale? Que no, ya sabéis que igual que hablo del pimentón que amarga, las ñoras pasa lo mismo. Le damos un par de vueltas, las freímos y luego ya desprende unos aromas muy ricos. Y aquí en este mismo aceite que estamos sofriendo las ñoras, que nos va a dejar todo el sabor, vamos a sofreír las tripas y la cabeza y la espina del... Vamos a cambiar de... Y la espina del pescado. Ya las tenemos sofritas y las vamos a reservar. Y en este aceite, mira Edu, acércate un momentito, que le enseñemos a nuestros amigos cómo se ha quedado el aceite. Se ha quedado un poquito naranjita de la ñora. Y aquí ahora procedemos le bajamos el fuego para que no se nos queme y ya las ñoras las reservamos. Y por otro lado, el mujo es que lo vamos a limpiar. Vamos a apartar aquí un poquito las cosas para que nos veáis. Os estaba contando que freían primero las tripas, ¿vale? Se comían, y es lo primero que se comía. Las sacaban, ¿vale? Las apartaban y era lo primero que se comía. Y luego ahí cocinaban, echaban la raspa para hacer el caldo, ¿vale? Una vez hecho el caldo, lo que hacían, sacaban la espina, hacían el caldo, perdón, y luego ya ahí cocían el arroz. Primero, antes de cocer el arroz, cocían el pescado, o sea, los lomos de pescado, que es lo que vamos a hacer, y una vez cocido el pescado, porque el pescado sabéis que se cuece muy poco tiempo, una vez cocido el pescado, lo sacaban, lo servían así, se lo comían, y mientras se comían el pescado, entonces luego cocían el arroz, cocían el arroz en ese mismo caldo, y mientras se comía el pescado se cocía el arroz previamente, echándole un poquito de pimiento triturado, un poquito de tomate y los ajos. Y a partir de ahí, pues nada, mientras se comían el pescado, pues se cocía el arroz, y luego ya por último se comía el arroz. Que actualmente los restaurantes pues hacen lo mismo, primero sirven el arroz, el caldero, y por otro lado aparte suelen servir el pescado en una fuentecita con un poquito de caldo de haber cocido del caldo del arroz, donde se van a cocer las tripas, que la vamos a echar para que le dé mucho sabor, y la cabeza, que la vamos a abrir. O sea, nosotros vamos en vez de quitar todo esto, lo que vamos a hacer es, pues aprovecharlo para que nos dé sabor a la hora de cocer el arroz. Ya sabéis que el arroz, que si no le aportamos sabor, no vamos a tener un arroz con sabor. Bueno, todo esto lo vamos echando, les vamos dando una vuelta. Vale, todo bien, que se quede todo bien frito. Uno de los secretos del caldero es que todo esté muy bien frito, muy bien frito. No voy a decir quemado, pero muy frito, muy frito. Actualmente, como las tripas y todo eso a la gente no le gusta y eso, todo esto lo vamos a echar aquí, porque luego lo vamos a colar. Entonces, bueno, lo que se hace con eso, se aprovecha para hacer el caldo. Y nosotros, pues una de las mejoras que hemos introducido, pues intentar no servir
espinas con el pescado. Hay muchos sitios que en vez de hacer lomo lo que hacen es rodaja, utilizan otro tipo de pescados para hacer el caldo, ¿vale? Las morrallas sobre todo, ¿vale? Son pescados más baratos. Y nosotros lo que vamos a hacer es limpiar todo lo que son las espinas, y lo que vamos a servir van a ser los lomos ya limpios, y lo vamos a servir con el arroz, puesto en el plato. ¿Veis? Todo bien limpio. Bien sofritito todo. Estos lomos los vamos a reservar, ¿vale? Y mientras terminamos de sofreír las cabezas y las tripas, vamos a pasar a una de las piezas que ponemos habitualmente y enseguida volvemos y seguimos haciendo la arroz. Los sulfitos son compuestos químicos que se adicionan al vino para mantener las cualidades organolépticas del vino tal y como sale de la bodega. No habría manera de mantener esas propiedades si no se adicionaran los sulfitos. ¿Cuál es la función de los sulfitos en el vino? Pues los sulfitos mantienen el color del vino, evitan la oxidación del vino, además tienen un poder antimicrobiano, es decir, evitan que las bacterias lácticas y las bacterias acéticas provoquen el picado del vino. Es decir, en mi opinión, es algo que es necesario, es un conservante. El problema es, opinión mía personal, que por normativa el rango, la variable permitida es bastante amplia, entonces hay gente que se va al máximo permitido, completamente legal, para poder tener estocajes largos y amplios, pero luego a nivel organoléptico no tiene mucho sentido, pero luego el famoso dolor de cabeza, resacas de los sulfitos, que sí que es verdad que si bebes un par de copas con un vino de estas características alto en sulfitos, de hecho al final el sulfito se ha convertido, no es algo que ha quedado, que es algo importante, de hecho forma parte de los alérgenos, de los 14 alérgenos, ¿no? Bueno, esto ya lo tenemos bien fritito. Acércate, Edu, porfi. ¿Veis que está incluso casi pegándose, ¿vale? No importa, porque de aquí vamos a sacar un caldo, aunque lo veáis así feo y demás, no preocuparos por eso, porque aquí esto luego lo vamos a colar. Bueno, nosotros vamos a seguir con el caldero. La tabla la hemos limpiado, ¿vale? Bueno, lo normal es que la limpiemos, preguntaréis, ¿no? Pero os explico, digo esto porque, bueno, aquí tenemos una tabla negra. Normalmente en los restaurantes, pues bueno, no sé si lo sabéis, pero hay tablas de colores del mismo material. En restauración está prohibido utilizar madera, son tablas de plástico, ¿vale? Que son inertes, aquí no crece nada, ¿vale? Ninguna bacteria puede crecer aquí, eso por un lado. Y segundo, porque se pueden meter a la lavavajillas, ¿vale? Y se pueden desinfectar muy bien con desinfectantes clorados y demás. No sé si sabéis que en los restaurantes tenemos para cada producto un color, ¿no? Para diferenciar. El pescado, en este caso, estamos utilizando pescado, hubiéramos utilizado una tabla azul, para la verdura una tabla verde, para la carne una tabla roja, para las aves, que son un mundo aparte, aunque sean carne, tienen sus propias bacterias y sus propias infecciones, una tabla amarilla, y luego hay una blanca. La blanca suele utilizarse para el pan o también como un poco así comodín. Yo no soy partidario de la blanca porque la blanca sí que se unta más, ¿no? Siempre que haya un poco de sangre o demás, siempre se va untando y se queda fea. Y luego está, bueno, pues estas tablas negras que no las solemos utilizar en restauración, ¿vale? Porque aquí no se ve mucho la suciedad, y como no se ve la suciedad, pues sanidad no te deja que utilices tablas negras. Estos son, bueno, pues formatos especiales. Bueno, lo primero que vas a hacer antes de seguir es echar agua, ya que lo tenemos todo bien sofrito. Le añadimos agua. En este caso el caldero, como es un arroz caldoso,
¿vale? Caldero viene porque, como he explicado antes, que se hacía en un caldero, un caldero de hierro colado. La proporción de agua y arroz que vamos a echar, ¿vale? Pues si normalmente en otros programas que hemos hecho algún arroz, os he dicho una parte de arroz por 3 de agua para hacer arroces secos. Para el caldero, los arroces caldosos, normalmente se utilizan una parte de arroz por cada 5 de agua, ¿vale? Para unos 100 gramos utilizaremos unos 500 gramos de agua, más o menos, ¿vale? Esa es la proporción. De todas formas, como os digo, procurar, bueno, pues echarle ojo al arroz y conforme lo vaya pidiendo, si es necesario añadirle un poquito más, bueno, pues se le añade un poquito más, o si es necesario añadirle un poquito menos, echarle 4 partes y luego se le puede añadir un poco más siempre y cuando el caldo esté caliente. Bueno, nosotros ponemos nuestro cazo donde vayamos a hacer el caldero, pues ya todo el sabor lo tenemos ahí, o una parte del sabor lo tenemos ahí. Un chorrito de aceite, cuidado aquí con el aceite de cantidad, porque ya el pescado y la cantidad que nos hemos echado antes ya tenemos suficiente, solamente cubrir media cucharadita para cubrir los dientes de ajo. Le vamos a dar un corte por la mitad, porque ahora, si son muy grandes, bueno, pues en 4, porque ahora lo que vamos a hacer es triturarlo todo, ¿vale? Todas estas verduras, lo que nos va a aportar también sabor de la ñora y demás, lo que vamos a hacer es triturarlo todo, pero lo que nos queda es sofreír un poquito el ajo. Está para lo mismo. Nos queda sofreír el ajo. Entonces, mientras se vaya sofriendo el ajo, vamos a utilizar nuestra máquina de triturar y vamos a hacer aquí una pasta, ¿vale? Con todos los ingredientes. La ñora, el tomate, ¿vale? Y el pimiento, y ya lo tenemos todo triturado y esto va a ser nuestro, como diría yo, nuestra pasta, ¿vale? Que nos va a dar sabor al arroz, o una parte de sabor al arroz. Unos pimientos, o bien utilizáis pimiento crudo, ¿vale? O bien utilizáis un pimiento morrón de aquí de Murcia también, una latita, que también está bien. Con este no lo quiero meter entero, con este ya tengo bastante. Echamos un poquito de caldito de la conserva y nos quedan los dientes de ajo, que estamos sofriéndolos un poquito. En cuanto los sofriamos, le añadimos. Bueno, y hoy en día, como os decía al principio, ¿no?, del programa, que se están rescatando todos estos platos, porque lo que antes se consideraba un plato popular o un plato, no quiero decir barrio bajero, no, pero que son los platos de la gente más pobre, son los que comían, porque al final el costo de este plato es irrisorio. El pescado prácticamente, bueno, el pescado lo pescaban ellos, prácticamente nada, era su mano de obra. Y los dientes de ajo, el tomate y el pimiento, pues prácticamente, y el arroz son productos baratos. Ahora se están poniendo otra vez en danza, están saliendo otra vez a la palestra, pero por el tema de que atraen mucha gente, ¿no? Son platos típicos que, bueno, estamos en una comunidad turística donde vienen los extranjeros a probar nuestra gastronomía, y esto, bueno, pues lleva un show. Hay gente que se dedica a poner un trípode de cañas en la playa, ¿vale?, con el caldero colgando y con el fuego por debajo, y ahí hacen el caldero, ¿no? O igual que los valencianos tienen las paellas gigantes donde, bueno, reúnen a 1000 personas, ¿no?, y hacen paellas gigantes. Pues nosotros no son 1000 personas, pero bueno, reúnen para hacer 3 o 4 calderos y pueden sacar comida para 200 personas perfectamente, ¿no? Pero bueno, esto de los restaurantes, yo siempre lo voy a decir, los restaurantes que dan arroces para tanta gente tiene su mérito, porque controlar un arroz es muy difícil. Encima de todo te tiene que salir bueno, porque todos somos expertos en arroces, ¿no? Yo es que me sale el arroz muy bueno, me sale el arroz muy bueno. Y el arroz es uno de los platos que se hace todos los domingos en todos los sitios, en todas las casas. Bueno, ya tenemos el ajo un poco sofrito, lo vamos a triturar todo junto.
¿vale? Todo bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra salmorreta triturada, ¿vale? Que esto le suelen llamar salmorreta. Y lo vamos a sofreír todo. Aquí tenemos el tomate, como habéis visto, el pimiento que estaban crudos. Y luego ya los ajitos un poquito fritos. Y vamos a sofreír todo esto. Este caldo no desengrasarlo, lo único que podemos hacer es quitarle un poquito de la espuma que se nos hace, de ir quitándole un poquito, pero la grasa no se la quitéis, ¿vale? La espuma esta de la suciedad, bueno, que suelta un poquito el pescado, pero nada más. Bueno, pues el sofrito prácticamente lo tenemos ya, que estaba la sartén caliente, le hemos dado un par de vueltas y como es una sartén ancha, no hay ningún problema. Le añadimos el arroz. Lo removemos todo bien y ya empezamos a echarle caldo, ¿vale? Más o menos unas 5 partes. Vamos a empezar por 4 partes de caldo y si luego nos falta un poco más o si queremos el arroz más caldoso, se lo añadimos. Bueno, mientras yo voy colando el caldo, os dejo con una pieza y enseguida volvemos. Incluido en múltiples recetas, es una fuente de hidratos de carbono y apenas contiene grasas. El arroz es el segundo cereal más producido del mundo y uno de los más consumidos. Tiene muchas variedades según la forma del grano, con un mayor contenido en amilosa y según su color, aroma y textura. Si buscamos que el grano quede suelto, es mejor usar arroz de grano largo. Para el sushi, por ejemplo, se utiliza arroz glutinoso con el fin de que se compacte. Y si lo que deseamos es un ingrediente con bajo índice glucémico y con fibra, será mejor el arroz integral como el basmati o el cajún. Es un alimento ideal para los celíacos, pues no contiene gluten y permite elaborar desde ensaladas hasta hamburguesas y panes. Bueno, el arroz lo tenemos a media cocción. Nos falta un poquito más de caldo. Y aquí aquí con el tiempo que nos quedará unos 6 minutitos, una cosa así, vamos a poner el pescado para que se cueza. Ya os digo, como antes os he dicho, antiguamente primero se cocía el pescado en el agua de haber hecho el caldo con la espina, ¿vale? Se cocía, entonces se sacaba y era lo primero que se comía. Pero aquí lo que vamos a hacer es cocerlo en nuestro arroz. Vamos a quitarle esa espina, así en trozos más o menos así. Para que se vaya cociendo y a la misma vez el tiempo que le queda al arroz, que le quedarán unos 5 minutos, se nos va cociendo el pescado. Este lo tiramos, lo probamos de sal, por ahora es el momento de rectificarlo. Un poquito más. Os recuerdo lo del
lo del Twitter, ¿eh? Ya sabéis que aquí todos los días abajo ponemos una receta alternativa a la que estamos haciendo, una receta fácil, sencilla, que podéis hacer, bueno, pues para tomar un aperitivo, para comer cualquier día, ¿vale? Y bueno, ahí nos podéis decir sugerencias, nos podéis comentar lo que queráis. Terminamos de cocer el arroz, ¿vale? Os dejo con uno de los vídeos, los tips que tenemos puestos aquí en el programa, y enseguida volvemos, emplatamos y terminamos el plato. Pues los riesgos que puede entrañar privarse de algunos micronutrientes y macronutrientes básicos que nos pueden aportar los alimentos que contienen ese gluten, como el trigo, por ejemplo. Si nos privamos de alimentos ricos en carbohidratos y empezamos a sustituir por otros más proteicos, pues eso puede derivar en que no vamos a tener cubiertas nuestras necesidades básicas de carbohidratos, por ejemplo, porque la principal fuente de gluten son los alimentos de origen vegetal, a pesar de que es una proteína. Luego hay otro inconveniente respecto a los productos sin gluten, y es que como estrategia de marketing normalmente también son más caros. Claro, entonces al ser más caros, pues si no se necesita llevar a cabo una dieta sin gluten, es innecesario gastarse o ese incremento de precio respecto a galletas sin gluten o al pan elaborado a partir de cereales que no contienen gluten, que normalmente los precios son superiores. Bueno, ya el arroz prácticamente lo tenemos cocido, solamente comprobarlo un poquito. Bien, a mí me gusta así, un pelín al dente, un pelín entero por dentro, a mí me gusta. Bueno, ya lo tenemos. Mira, Edu, acércate, que vea la gente cómo se ha quedado, ¿vale? Caldosito, caldosito. Entonces ahora, bueno, he sacado un molde para emplatarlo, pero bueno, luego me he dado cuenta de que no podíamos, bueno, que no podíamos, sí podemos, si lo hacemos así, sí, lo vamos a emplatar con el aro. ¿Vale? Que se quede el arroz caldosito, aunque aquí aparezca un poquito más, tiene caldo por dentro. Como veis, es un caldo de pobre, digo, porque no tiene más tropezones, ¿no? No tiene más gamba, no tiene más calamar, no tiene más mejillón, no tiene más nada. Solamente es el arroz con sabor potente a ñora, sobre todo eso, y con sabor potente a pescado. Ya os digo que yo he hecho el caldo solamente con la espina del mújol, pero normalmente se hace con doradas del Mar Menor, con morralla, con todo ese tipo de pescado, para que nos salga un caldero así potentito. ¿Veis? Se ha abierto un poquito del molde, pero bueno. Le ponemos un trocito dentro, un trocito encima, perdón. Limpiamos un poquito. ¿Vale? Y esto es lo que sería el caldero del Mar Menor, no tiene más historia. Cuando pregunten por ahí, oye, ¿qué lleva el caldero? Decirle que es un arroz de pescadores, en el que es arroz y en el que es pescado. Le vamos a poner una hojita de perejil, de nuestros amigos de Ideal Chef, ¿vale? Para decorar un poquito así, ¿vale? Y no tiene más nada. Nuestro caldero del Mar Menor con mújol. Nos vemos otro día. Cuélate en mi vida, buscando el punto de cocción a fuego lento, a fuego lento. Mira en mi chistera, si acaso no hay receta, sabes que yo me la invento, yo me la invento. Siéntate en la mesa y sube el televisor. Tú eres de cuchillo y tenedor, yo como con los dedos. Y antes que termine esta canción, tendremos el puchero. Tú eres de cuchillo y tenedor, yo como con los dedos.
plato nuevo, un plato nuevo. Aceites Manzano patrocina La Cocina de Juan Luis.